Hola a todos, yo soy Celeste Ramírez y el día de hoy les presentaré el experimento de la bobina de Tesla. Primero en este video veremos los materiales que se necesitan para armar una bobina de Tesla, seguido las herramientas que se necesitan para armar la bobina, también una breve explicación de qué es y cómo funciona, el proceso para armarla y finalmente el funcionamiento. Los materiales que utilicé fueron una resistencia de 4.7 kiloohmios, una luz LED verde que nos servirá como diodo. Para realizar la bobina utilicé un tubo PVC de 2.1 centímetros de diámetro. En el video se ve que es de 4.5 centímetros de largo, sin embargo, por cuestiones de la cantidad de espiras que necesitaba, utilicé al final un tubo de 9 centímetros de largo. También usé unos 10 a 15 metros de alambre de cobre esmaltado calibre 31. Para la bobina primaria utilicé un alambre aislado de calibre 26 de color verde para diferenciarlo del resto de las conexiones. Para las demás conexiones también utilicé alambre aislado de calibre 26 de color rojo. El siguiente material que necesité fue un broche para conectar la batería a todo el circuito, así como la batería de 9 voltios. También necesitaba un transistor BD135, el cual funciona como un oscilador que genera una alta frecuencia en la bobina primaria, lo que hace que entre en resonancia con la bobina secundaria y esto genera el alto voltaje. El siguiente material que utilicé fue el estaño para soldar todas las conexiones, así como la base para colocar todo el circuito. La hice de Duroport y finalmente una lata de aluminio. Entre los materiales de apoyo y las herramientas que utilicé está un rollo de masking tape y un rollo de cinta aislante. Las herramientas fueron un cautín, unas pinzas para facilitar la sujeción de cada cable al soldarlo, una lima para quitarle el esmalte al alambre de cobre esmaltado y pasta para soldar. Antes de comenzar con el procedimiento en sí, me gustaría definir qué es una bobina de Tesla y cómo funciona. La bobina de Tesla, llamada así en honor a su inventor Nikola Tesla, es definida como un tipo de transformador resonante, compuesto por una serie de circuitos eléctricos en los que existe un inductor y un capacitor, que son componentes capaces de almacenar energía con un campo magnético y eléctrico respectivamente. Funciona al hacer que una corriente alterna pase por una bobina generando un alto voltaje que permite transmitir la energía a mayores distancias. Para lograr esto, la bobina se compone de varias partes, entre ellas están un transformador de energía que eleva el voltaje, la bobina primaria que se conecta a una fuente de corriente y la bobina secundaria que convierte de nuevo ese flujo magnético en una corriente. Sabiendo esto, debemos darle importancia al siguiente concepto. Si la cantidad de vueltas o espiras que componen a la bobina secundaria es mayor a la cantidad de vueltas de la bobina primaria, se va a generar un voltaje de salida más alto que el de entrada. Pensemos en que por cada espira que agreguemos a nuestra bobina, esta suma un poco más de voltaje total. Y bueno, finalmente el procedimiento para realizar la bobina de Tesla. Comencé haciendo la bobina secundaria enrollando el alambre esmaltado alrededor del tubo PVC de 2.1 centímetros de diámetro, cuidando que cada espira quedara una debajo de la otra, sin que se pusieran una encima de la otra, digamos. Esto para facilitar el paso de la corriente y que no hubiera ninguna interferencia. Como pueden ver aquí, finalmente utilicé un tubo de 9 centímetros de largo porque sentía que con el de 4.5 las espiras no iban a ser suficientes. Finalmente me salieron 290 espiras. Luego proseguí cortando cada uno de los extremos del alambre que sobró en la bobina con un largo considerable para poder hacer las demás conexiones.
Es necesario lijarlo bien para quitarle el esmalte y que así pueda pasar bien la corriente a través de todos los cables. Al haber terminado la bobina secundaria, procedí a realizar la bobina primaria, primero colocando sobre la bobina secundaria un pedazo de cinta aislante para poner encima de esta cinta 5 espiras de alambre aislado de color verde. Ya que había hecho las 5 vueltas, pues aseguré el alambre con un poco de masking tape y ya estaba lista para el siguiente paso, que fue pegar la bobina a la base con un poco de super glue. Si pueden ver ahí, conecté un cable rojo aislado al extremo inferior de la bobina secundaria. El siguiente paso fue soldarlo todo junto, lo cual no mostraré a detalle porque si no el video se alargaría más de lo que ya es. Así que hay cosas importantes que quiero mencionar que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar la bobina. La primera es, el transistor tiene 3 patitas. La primera es el emisor, la segunda el colector y la tercera es la base. Estas mismas deben verse con el transistor de frente, digamos con las letras viendo hacia arriba. En el emisor se conecta el lado negativo de la batería. En el colector se conecta uno de los cables de la bobina primaria y en la base se conecta la bobina secundaria. Más adelante les mostraré cómo quedaron todas las conexiones de mi bobina. La principal causa por la que un circuito puede no funcionar es que la bobina primaria esté conectada al revés. Fíjense en la forma en la que enrollaron su bobina y si se dan cuenta, el cable que queda arriba de la bobina es el que va conectado al colector. El LED va conectado de la patita positiva a el alambre negativo de la batería. Pareciera que fuera un error, sin embargo el circuito funciona así. Como paso final, corté la parte de abajo de la lata de aluminio y la lijé de los dos lados para que fuera fácil que pasara la corriente, así como lijé también el extremo del alambre y uní con un pedazo de masking tape el alambre y la tapa. Luego, para asegurarla bien, la pegué con un poco de super bonder o super glue y ya quedó la bobina. Para que se entienda mejor, grabaré el circuito desde arriba y de cerca. Si pueden notar, está la parte positiva de la batería conectada en una de las patitas del interruptor. En la otra está conectada una parte de la bobina primaria junto con la resistencia de 4.7 kiloohmios. En el centro se une la bobina secundaria con la base del transistor y la patita negativa del foquito LED. En la patita del centro del transistor, que es el colector, se conecta la otra parte de la bobina primaria y en la primera patita, que es el emisor, se conecta la parte positiva del LED y la parte negativa de la batería. Lo plateado que ven debajo del transistor es un disipador de calor para evitar que éste se caliente y se queme. Realicé pruebas con varias bombillas fluorescentes
y con todas funcionó. De hecho, parece que la más grande y más brillante es la última. Y bueno, espero que les haya gustado el experimento tanto como a mí. Si algún día tienen la oportunidad de recrearlo, pues espero que lo hagan y que puedan aprender más del tema.